Querido Héctor, siempre me recuerdo cariñosamente de vos, de Malvina y de mamá. He hecho comprar un juego de ajedrez y te lo envío como presente para tu cumpleaños. Este juego de ajedrez, si lo aprendes, te será muy útil. Se dice que el ajedrez es un juego ciencia, porque en la elaboración de las jugadas hay que pensar, prever las jugadas contrarias, darse un plan, readaptarse a situaciones no previstas, reencauzar el proyecto original. Tal vez no pase mucho tiempo en que podamos entablar una partida. Todas estas cosas que suceden son muy duras, pero hijo mío, la verdad y la justicia triunfarán para el bien de la clase trabajadora y del pueblo, que es por lo que luchamos todos. Hasta pronto, muchos besos y abrazos, el papi Agustín Tosco. Durante los años 70 hubo un auge bastante grande de la actividad ajedrecística, entre otras cosas por la famosa visita de Fischer. Había muchos clubes, tanto clubes propios de ajedrez, como el caso de Torreblanca, el Club Argentino, como en la mayoría de los clubes deportivos, el caso de Vélez, Independiente, Boca, River, Ferro, que tenían una gran actividad ajedrecística dentro de sus propios clubes y tenían equipos representativos. El ambiente del ajedrez no escapaba, por supuesto, como ninguna actividad, a la efervescencia política que se vivía en esos años. Una efervescencia política que era sumamente esperanzadora en los primeros 70 y sumamente triste y trágica en los segundos 70. Y La Plata era increíble. La pasión por el ajedrez, en todos los barcitos, en todos los lugares, siempre ibas a encontrar gente jugando al ajedrez. Y también muchos de los compañeros de la organización Montonero, de mi viejo, todos jugaban al ajedrez. Mi hijo es parte de la fundación del PRT. Entre sus principales adalides estaba Roberto Santucci. Con el Robbie, él jugaba mucho con mi viejo, varias veces he visto partidas ahí y partidas con otros compañeros. Y yo calculo que era un jugador de primera categoría, o por lo menos era el que les ganaba a todos con bastante facilidad. Dentro de la FEDER teníamos un grupo, dentro de la FEDER de la Juventud Comunista, teníamos también un grupo de ajedrecistas que nos veíamos y organizábamos actividades ajedrecísticas. Venía de una familia total y definitivamente peronista por el lado de mis padres, de ambas ramas. Y cuando llegué a Buenos Aires y entré a trabajar en la Comisión de Energía Atómica, empecé mi carrera también militante, pero con una por cuerda absolutamente separada. En el ajedrez, mientras tanto, también teníamos que luchar contra cierta falta de democracia. No podés ubicar en esa época una fracción de ajedrez peronista, una comunista, una radical. No había ese tipo de disputas. Había disputas políticas por cuestiones que estaban más vinculadas estrictamente al ajedrez, a la política del ajedrez. Hubo, digamos así, algunos movimientos, como el movimiento Jaque Perpetuo o la Liga Argentina de Jugadores de Ajedrez, supusieron un movimiento dentro de los jugadores de ajedrez para mejorar los derechos de los jugadores, para lograr mejores premios o mejores condiciones, etcétera, etcétera, en los torneos. Es decir, no voy a decir que era un sindicato de ajedrez, pero digamos que era algo que ayudaba a poner el ajedrez de alguna manera en un contexto donde se le diera la importancia que el juego como tal necesitaba, ¿no? Desde el 73 en adelante hace explosión una idea que nosotros fuimos imponiendo en alguna medida, que era la de
abrir las puertas de los clubes para que entren los chicos. Algo que nos llevó una ardua tarea y también significó enfrentarnos contra quienes eran autoridades de los clubes y quienes pretendían que esos espacios solamente fueran ocupados por buenos ajedrecistas o por los mayores que requerían silencio y nadie que se moviera. Nosotros planteábamos precisamente lo contrario, ensanchar la base para que ensanchando esa base la punta de la pirámide fuera más elevada, es decir, popularizar el ajedrez y lograr resultados. De acuerdo al establecido en el apartado 9 del acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar, han resuelto designar con fecha 26 del corriente presidente de la Nación Argentina al señor Teniente General don Jorge Rafael Videla. Estaban en la puerta del Teatro San Martín, me de Sarmiento, eran dos, y estaban jugando una partida ciegas de ajedrez. Así significa que no ven el tablero, que se habla nada más, ¿no? Y cayó un grupo de policías y dice, ¿qué están haciendo? Entonces, estamos jugando ajedrez. Y el policía se enojó y le pegó un cachetazo. Y me dice, me vienen a cargar, ¿dónde está el juego de ajedrez? Y tuvieron que explicarle que los ajedrecistas tienen memoria y, bueno, conocen y entonces pueden hacer una disputa sin el tablero y sin las piezas. Nosotros estábamos jugando un torneo en el Hotel Provincial de Mar del Plata. Era un torneo magistral que ganó Víctor Bront, empatado con Raúl Sanguinetti, y era un torneo bastante fuerte. El 24 de marzo yo me acuerdo que estaba en mi habitación en el hotel y se prendía la radio, y comunicado número 1, y bueno, era el golpe de Estado. Creo que ese día no jugamos, me parece, pero al otro día siguió el torneo. Como que los militares tal vez hayan querido que las cosas sigan, o sea, dar una impresión de normalidad, ¿no? Sí, sigue el torneo, ¿no? Seguimos jugando el torneo, como si nada. Creo que el ajedrez fue de alguna forma perseguido como fue perseguida la actividad en los clubes sociales, ni más ni menos, o en las sociedades de fomento. Lo que yo noto como la principal baja es la baja de la actividad producto del estado de sitio que no permitía que se reunieran más de 2 o 3 personas en algún lugar, para el cual tenías que pedir autorización. Había un inconveniente. El ajedrez es una actividad nocturna. Entonces uno tenía que transitar la ciudad de noche. El tema no era llegar al club, el tema era irse. Y además, jugar al ajedrez no significaba solamente jugar adentro del club de uno, sino ir muchas veces a jugar a otros clubes, torneos abiertos, y después caminar la ciudad a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada. Eso era muy difícil. En el caso de Torreblanca nos juntábamos en el famoso Maracaibo, que era el bar de la esquina de Díaz Vélez y Medrano, a discutir, a hablar de política. Bueno, eso en la época de la dictadura, hablar en los bares era peligrosísimo, por lo tanto era terminar el torneo y cada uno para su casa. Más que la presión externa, lo que se daba era un miedo a hablar ante no cualquier desconocido, cualquiera que no era directamente un compañero. Aparecieron, obviamente, en forma infiltrada, muchos agentes de seguridad que controlaban qué era lo que estaba haciendo cada uno. Sabíamos que esto era como el Gran Hermano, que nos estaban mirando, nos estaban controlando, y de ahí que se produjeran las desapariciones. Buscaban militantes, buscaban simpatizantes, buscaban cualquier cosa que a ellos les llamara la atención. Hubo una nota periodística en un diario, no me acuerdo cuál, en donde el general Suárez Mason, que era uno de los capos de la dictadura militar, hablaba sobre que la subversión estaba en todas partes. Y decía, y hasta en un club de ajedrez. Y yo recuerdo claramente que me impactó desde el punto de vista de decir, estoy en peligro, o esto puede traer alguna consecuencia fea para mí o para mis amigos del club o demás. Con algunos amigos caminábamos toda la noche por La Plata, caminábamos 2, 3 de la mañana y aún así hablábamos de cualquier cosa menos de política. En el centro de la Plaza Moreno hablábamos de cualquier cosa menos de política. La política era un tema que no se tocaba. Y si surgía algún tema tocado por alguien muy en voz alta,
lo más probable es que pensara que ese realmente o estaba infiltrado o tenía algún tipo de protección que pudiera hacerlo hablar de esa manera, ¿no? y que no le pasara nada. Sobre todo si veía si habla y dice, no, que a los milicos hay que matarlo a todos. Y de repente el tipo seguía vivo, bueno, algo pasaba. Recuerdo una vez en el año 79 que yo había ido en realidad a acompañar a quien entonces era mi marido a un Grand Prix de ajedrez. A la salida, que era alrededor de las 12:30 de la noche, había lo que se llamaba una pinza. Aparte de pedirte los documentos, te interrogaban acerca de quién era el otro, qué hacías ahí, por qué estabas con el otro, qué sabías del otro. Estaba jugando un match por el campeonato de La Plata. Durante el match, una persona que era miembro de la Federación de Ajedrez de La Plata, que irrumpió en la sala y nos increpó y nos gritó, y la partida se suspendió y el match no pudo seguir adelante. O sea que ahí nos sentimos inseguros. Esta persona pertenecía a la policía en ese momento, entonces, bueno, el match quedó ahí. Hacia el año 78 se juega en River las Olimpiadas de ajedrez un poco después del Mundial de Fútbol. Las cosas que pasaron en el 78 fueron un tanto oscuras, entre otras la desaparición del presidente del Comité Olímpico, de Sanlungo. Eso fue algo que nos conmocionó mucho. A partir de ahí recibimos una amenaza que teníamos que resolver en un par de horas. O deteníamos los Juegos Olímpicos y los anulábamos, o Sanlungo iba a aparecer muerto. Teníamos que tomar la decisión, nos reunimos los dirigentes del Comité Olímpico y los de la Federación Argentina, éramos 10, 12 dirigentes. Tomé la palabra y dije que los Juegos Olímpicos eran una realidad porque había 500 ajedrecistas que proveniendo de todo el mundo estaban acá, que no se podía parar. Los Juegos Olímpicos empezaron a desarrollarse, se llevaron con cierta normalidad, pero dentro de un clima espantoso. Me acuerdo que hablo con un amigo muy preciado, Jorge Laplaza, y me invita a encontrarnos ahí mismo, que él tenía cómo hacerme ingresar, y que me aseguraban que no iba a pasar nada. Y, bueno, tal es así que me encontré con Jorge en la puerta del estadio, ahí entramos, y se vivía algo muy poco usual para un torneo de ajedrez, ¿no? Y más de esa envergadura, que era prácticamente un torneo de ajedrez sin gente, ¿no? Los pasillos se jugaba abajo de las gradas del estadio y había pero muy poca gente viendo las partidas. Que estando Tiro Federal muy cerca de River, una mañana paró un micro con ajedrecistas que los llevaban desde los hoteles céntricos y escucharon una ráfaga de metralla y se tiraron todos al piso. Me lo contaron, yo no lo vi, pero los que estaban abajo vinieron corriendo y me dijeron, no sabes lo que pasó. Todos los grandes maestros tirados en el piso, porque creían que era otro hecho más de lo que ellos sabían desde Europa que se estaba viviendo en Argentina. Fue un gran evento hacia el mundo, un gran evento en que se mostraba que en la Argentina no pasaba nada, pero para mí la mayor demostración de que sí algo pasaba era la gente que no iba. En el año 77 yo ya había dejado de militar en realidad porque se había acabado, digamos, había caído mucha gente, me había cambiado de colegio y vienen a mi casa, yo tenía 17 años, vienen a mi casa, yo justo estaba en el teatro, bueno, irrumpen en mi casa, se quedan ahí con mi familia, mis padres, mi hermana, y cuando yo llego, bueno, me gritan, qué sé yo, me agarran, me llevan a al departamento donde yo vivía, había una persona que era la que habían traído, un chico, un compañero mío de militancia que evidentemente estaba muy torturado y era el que había marcado mi casa, así que lo ponen enfrente de mí, me preguntan, ¿vos lo conocés a él? Yo digo no.
Vos la conoces a ella, él dice sí, pero hace mucho. Y me llevan en un Falcon, que eran los autos que andaban ahí, me meten en el piso del auto. A partir de ahí ya no veo más nada. Del secuestro, lo que pasó en mi casa, recuerdo un hecho que vino a increparme un represor con un tablero que yo tenía y con una cajita negra que tenía las piezas de ajedrez. Y me vino a increpar porque me dijo, zurdo de mierda, estos juegan los zurdos, sos un montonero asqueroso. Se llevaron las cosas, me llevaron a mí en un baúl de un auto. Y bueno, hicimos un buen trayecto. Y bueno, una vez llegado, es inenarrable las cosas que han pasado ahí adentro. Me llevan a un lugar que después, con la CONADEP y las investigaciones, descubrí que era la Mansión Seré, que era un lugar que queda en Castelar. Y allí estuve 10 días secuestrada. La tortura sistemática, paso de electricidad, submarino seco, mojado, decían que te fusilaban, golpes, trompadas, locura, una locura. Realmente una locura. Y bueno, después sí, a los 10 días me dejaron a una cuadra de mi casa, contra una pared, me dijeron que contra hasta 100 se fueron y yo me volví a mi casa. Una noche donde había un silencio muy profundo, un silencio muy profundo, estando vendado y esposado, sentí o escuché que algunos represores se peleaban por un tema de ajedrez. Estaban hablando de ajedrez, estaban jugando al ajedrez. Y yo me convencí en ese momento que estaban jugando con mis piezas y que estaban jugando con mi tablero. Y pensé en ese momento, porque lo tengo muy grabado, porque esas cosas no se olvidan nunca más, ¿no? Pensé en ese momento, si estos tipos están entretenidos con el ajedrez y no torturan por un rato, no matan a un compañero, me emociono. Si no torturan y no matan a un compañero, bendito sea el ajedrez. Castro iba al club, un muchacho que tenía una mancha en la cara, una mancha roja en la cara. Hace poco me enteré que está desaparecido. Tenía un recuerdo visual, me acuerdo la cara de él, pero es todo lo que sé. Veronesi iba al club y era muy abierto para hablar de política, era marxista y hablaba de Marx y la terminología de la plusvalía, hablaba de bueno, él hablaba muy abiertamente de eso y se nota que eso ha irritado. Bueno, está desaparecido lamentablemente. Rodolfo Walsh yo no lo conocí personalmente, creo que yo empecé a jugar en el año 65 y sé que él iba al club de ajedrez y tal vez incidentalmente lo haya visto, me enteré después. Era muy rubio, bien irlandés el tipo, ¿no? O inglés, no sé cómo decir él. O corto de vista era. Una característica que no me olvido jamás de él era que se comía las uñas, pero estaba así, idélico y comía las uñas. Se las comía todas las uñas. De todos. Nos reuníamos siempre ahí, escuchábamos tango, a veces jugábamos ajedrez o las cartas, las charlas propias de la época. La Operación Masacre, la leí cuando recién salió, la leímos todo, ¿viste? Yo iba a ver esto. Y recuerdo que nos sorprendimos, che, mirá qué bien que escribía el loco este. Mi relación es con José, digamos, la fundamental sería que hemos militado en la misma organización, hemos sido parte de la construcción de la misma organización, el PSML. Nosotros nos conocíamos antes, estoy hablando antes, años 63, 64. Los ajedrecistas que lo recuerdan tienen una alegría
especial porque siempre estaba haciendo chistes o hacía enredos así de los mismos partidos. Algunos que estudiaban ajedrez muy de memoria, entonces se sabían el Gambito de Dama, la Ruy López, todo por nombre, todo así muy rígidamente. Entonces decía, vos me vas a jugar la siciliana, bueno, yo te voy a jugar la chiquita. ¿Cuál era la chiquita? Todo peón 3. Peón 3, peón 3, peón 3. Después se la arreglaba y te pasaba el trapo a mí. Ah, ¿no te gustó la chiquita? Decía, ahora te voy a jugar a la grande. Todo peón 4, peón 4. O sea, como él dominaba muy bien el medio juego, digamos, te daba una ventaja, pero si vos eras medio rígido de cabeza, además se desorientaba y decía, ¿qué está haciendo? ¿Viste? En un torneo de primera, La Plata contra Quilmes, y sin reloj le saca el peón y no se da cuenta y gana la partida. Cosas que no se ven mucho en ajedrez. Ocampo, que me explicaba un poco cómo era la jugada esa, y decía, cómo me hincha las pelotas este peón, cómo me hincha las pelotas, y lo corrió así y dice, no puedo creer lo que hacía tu papá. Y la semana pasada vine y fue muy conmovedor porque me pregunta, sí, vos te pareces a tu viejo, ¿y en qué anda tu viejo? Y la verdad que fue muy fuerte, dije, no, desapareció hace 30 años. Roberto Doricio era un muchacho tirando bajito, de pelo corto, muy blanco, tenía unos bigotes finitos y yo diría que su característica primordial era que tenía una tonada entrerriana muy nítida. Y él se acercó como un aficionado al ajedrez. Era de mi generación, nos sumamos rápidamente, nos integramos y ahí tuve oportunidad de conocerlo y darme cuenta de la calidad humana que tenía él porque era realmente un ser excepcional. Yo era un juvenil de Torreblanca, jugamos un match juvenil contra el club argentino casualmente. Y a mí me toca jugar con un jugador fuerte, el club argentino, un juvenil fuerte, pierdo la partida y cuando termina la partida estaba Roberto Doricio, me acuerdo clarito de él. Me acuerdo que tenía un saco azul. Y él me lleva y me dice, ¿cómo perdiste ese final? Yo había perdido un final de Torres. Y me dice, ¿cómo perdiste ese final? Y entonces nos fuimos, me llevó a una salita contigua en el club y dice, vení, vamos a analizar el final. Y analizamos el final y me demostró cómo yo podría haber tenido chances de empatarlo. Cuando yo conocí a Roberto Doricio, él ya se había alejado del ajedrez, pero era amigo de mis amigos, digamos. Así yo lo conocí, ya estaba en pareja con la flaca. Después, la segunda vez que lo vi, ella ya estaba embarazada. Y era un militante político, militaba en Montoneros. Lo vi la última vez, o una de las últimas veces, calculo que mediados, fines del 74, que ya vino, si no me equivoco, lo vimos en una pensión, se puso a tocar la guitarra, le gustaba la música, se puso a cantar canciones revolucionarias de aquella época. Y bueno, esa fue la última vez que lo vi. Roberto era un tipo muy afable, y bueno, era un militante también de la política del ajedrez cuando yo lo conocí. También está la historia de Tomás Di Tofino, que era secretario adjunto de Agustín en esa conducción, y además es quien toma el lugar de Agustín cuando Agustín muere en el año 75, y Tomás Di Tofino finalmente es secuestrado por la dictadura y cuentan en los testimonios quienes sobrevivieron al campo de concentración de La Perla que Tomás Di Tofino, para sobrellevar la adversidad, jugaban al ajedrez, simulando las piezas con miguitas de pan. Y cuando le explicás a la gente que estos militantes revolucionarios que eran iguales en carne y hueso al padre de uno, al hermano del otro, es decir, eran tipos comunes, no eran superhéroes ni superpersonas, eran tipos comunes que tenían una vida como cualquiera con todos los problemas que podía tener y que además de todo eso tenían una meta que para ellos era la revolución y que estaba por encima de cualquier cosa. Entonces, ese concepto es lo difícil de entender, cómo una persona podía poner por encima de cualquier cosa, incluso su familia, su vida, a ese paradigma que era la revolución.
más jóvenes tenemos que tener en cuenta es el peso que ha tenido el silencio impuesto por la dictadura, ¿no? En todos los ámbitos hubo una nueva visión de lo que realmente pasó y los homenajes en cuestión, ¿no es cierto? En el ajedrez por ahí es un poco más tardío. Nosotros el primer acto que hacemos es en el 2005, 2006. Yo supongo que es un poco dado por las circunstancias que se iban dando en ese momento. El recupero de la ESMA, la bajada de los cuadros, bueno, todo ese tipo de cosas nos fueron envalentonando de alguna manera. Hay cosas que a veces parecían que no iban a llegar nunca, digamos. Y yo decía en el momento que a mí me habían suspendido del club, con comisarios que manejaron el club durante muchos años y me hubieran dicho que iba a haber un torneo homenajeando a Walsh, recordándolo, o que iba a haber un programa con Berbisky y Sasturaine dentro del club en homenaje a Walsh, hubiera dicho medio que era imposible. Yo creo que todo lo que implique un proceso de restitución de la verdad y de la memoria vale la pena. Cualquier cosa que se haga. Pero eran personas, y es bueno recordarlas en este sentido, con sus ideales, con sus sueños, también con sus experiencias, en este caso en el mundo del ajedrez, que cómo jugaban, cómo les gustaba jugar, o por qué se preocupaban, qué apertura jugaban. La recuperación de la memoria, el tema de saber qué pasó, poder brindarles homenajes, para nosotros es muy importante. He tenido amigos que desaparecieron y que me enteré después, otros volvieron a aparecer. Algunos ajedrecistas me he enterado ahora que de este Ríos yo no sabía que estaba desaparecido. Me entero ahora que pasaron 40 años, pasaron... ¿Y por qué no me entero? Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué yo no me entero antes? Y no sé, nadie me lo contó, nadie lo publicó y yo no lo leí. ¿Cómo hago para...? No ponen un cartel en el club, fulano de tal está desaparecido. Cada lugar en que uno recuerda a los muertos también está reconstruyendo la propia identidad, ¿no? Tener la memoria, usarla para que, no como algo muerto, sino para que, digamos, todos esos recuerdos interpelen hoy día al presente, ¿no? ¿La quiere piratear? ¿Qué? Era el viaje más caro que tenía, que va a tener en su vida, porque no tengo nada. Este torneo que vamos a vivir hoy es un torneo muy especial, porque forma parte, porque así lo decidió el club, y el Ministerio de Cultura está muy contento de participar y estar apoyando esta iniciativa. Se va a realizar un homenaje a Roberto Doricio, socio fundador del club, desaparecido desde el año 1977. Y vamos a poder estar todos viviendo lo que entendemos que es una jornada importante para la memoria. No es una casualidad que nos unamos para desde el propio ajedrez homenajear y recordar, porque el ajedrez no es un hobby, un pasatiempo, forma parte... cada día que jugamos al ajedrez le estamos dando un poquito de nuestra vida al ajedrez. Entonces es importante y lógico que el ajedrez mismo esté recordando a compañeros, mucho más recordando a un compañero y recordando también una época. El concepto es que lo que nosotros hemos peleado y lo que vamos a seguir peleando es para que se mantenga viva la memoria de cada uno de ellos. Recordarlos con alegría, recordarlos de esta manera, que era lo que él quería, que hubiera actividad, que la sociedad estuviera unida, que estuviéramos todos unidos en pos de un país mejor. Él lo intentó y en alguna medida él y la memoria de muchos como él es lo que han hecho que fructificara en este país esta imagen que ustedes tienen hoy y que a mí me gustaría que se multiplique por 100 y por 1000, porque la mejor forma de rendirle homenaje es precisamente esa, recordarlo de esta manera y de alguna forma venerar el esfuerzo que ellos hicieron porque ofrendaron la vida por un país mejor. Muchas gracias. Que es el homenaje a Roberto, que queda entronizado desde hoy en nuestro círculo. En memoria de Roberto Miguel Doricio, víctima de la dictadura militar, 25 de enero del 52, 27 de enero
de 1977. 25 años y 2 días. Fue lo que él vivió en este mundo para hacer de este país y del mundo algo mejor para hoy y para siempre. Y pensar en esos nombres no es dejarlos colgados en el Museo de la Memoria, sino que es darnos cuenta lo cerca que hubiéramos estado de eso si a nosotros nos hubiera tocado nacer en ese momento, porque hacían exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, cuando me decís ajedrez y dictadura, lo que pienso es más que pensar, siento algo muy profundo. Siento que podría, que era yo, que esos tipos eran como yo.